escuchábamos a dos protagonistas de los acontecimientos del 13 de marzo de 1957. Faure Chomón, quien fue jefe de acción del Directorio Revolucionario, y Juan Nuiri, entonces dirigente de la FEU. Sus testimonios, que aparecen en el documental El Hijo del Alma Mater, producido por Mundo Latino, nos sirven para introducir entonces el diálogo a continuación con nuestro invitado en esta mañana, el profesor titular de la Academia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general Máximo Gómez, y doctor en Ciencias Históricas, Rafael Ramírez García. Bienvenido, profesor. Buenos días. Muy buenos días, gracias por acercarnos hoy justamente a un hecho de nuestra historia que confirma las múltiples acciones de nuestro pueblo con notable presencia de los jóvenes para derrocar la dictadura que oprimía y enlutaba a toda la familia cubana. Quisiera comenzar conversando con usted y preguntándole cómo califica entonces aquella acción y cómo se inscribió en el proceso de la lucha que libraba Cuba entonces en aquellos años de sangrienta dictadura. Cuénteme. Bueno, creo que hablar de significado obligaría, como quiera, que hacer un recuento necesario, porque estamos hablando de 1957, prácticamente comienzo de año, el primer tercio del año, y estaba precedido ante todo por varias acciones o varios hechos que indiscutiblemente se suman a la respuesta del pueblo al golpe de Estado del 10 de marzo. Recordemos el Moncada, pero ya dentro de lo que es el proceso de la lucha insurreccional, habría que hablar también de la firma de la Carta de México por José Antonio a nombre de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria, y de Fidel a nombre del 26 de julio. Como otros hechos significativos a destacar en ese periodo está, digamos, cumpliendo con esta carta, el compromiso, el ajusticiamiento de Blanco Rico, jefe del CIN, lo que se conoce como la fuga del príncipe, el mismo fin de año, la quema de varios patrulleros en el Ámbar Motors, ellos también realizados por el directorio, el propio ataque a La Plata, e incluso la divulgación ya de la entrevista a Fidel Pormatius y la propia entrevista que se le había hecho a José Antonio. O sea que son una serie de hechos que nos están hablando de que hay una efervescencia revolucionaria, más allá de que la tiranía se ha encargado por todos los medios de desmentir o de disminuir, vamos a decirlo así, el impacto del desembarco de los expedicionarios del Granma o de la Alegría Pío. Incluso si nosotros revisamos la prensa días antes del ataque, vamos a ver que se dice en el último titular, después de la visita de Tabernillo y los periodistas a la zona de operaciones, donde habla de un reducido grupo de 12 hombres, como que le queda. Por tanto, en ese contexto, que se haga una acción de envergadura, como es el ataque a Palacio, o sea, a la propia guarida del tirano, pues entonces está hablando de que no hay tal apaciguamiento, sobre todo si tenemos en cuenta que en ese momento La Habana estaban los carnavales. E incluso el 10 de marzo la tiranía había recibido un nuevo buque de guerra, el Baire. Estaba prevista la visita a Cuba de un destacamento naval norteamericano, por esos días también. O sea que hay muchos elementos, e incluso hay una conferencia de la CIC donde se está diciendo que en Cuba forma parte de los pocos países en América Latina que hay libertad de prensa. O sea, es todo un manejo por parte del gobierno, y en ese momento que se produzca el ataque, pues por tanto es una coyuntura favorable para la revolución en el sentido de que se conoce, pero también hay que hablar de la audacia. Audacia de estos compañeros, si nosotros analizamos el ataque a Palacio, es como en Moncada. Es una acción sin retirada, o sea, la retirada no está planificada. Es vencer o morir. O sea, todo el que fue ahí fue con la convicción de que podía morir en acción. Y por tanto se habla de esa audacia, de esa valentía y del proceso de organización que tuvo. ¿Todos los participantes, doctor, eran del directorio o hubo alianzas con otras fuerzas? No podemos olvidar que en este momento en que ocurre el ataque a Palacio, la universidad estaba cerrada. O sea, por tanto era poco la masa estudiantil que estaba en la universidad. Pero también hay que ver que el directorio no contaba con los recursos necesarios para hacer una acción de este tipo. O sea, podía tener la idea, poner la intención, e incluso era la consigna del directorio, golpear arriba. Y golpear arriba significa golpear a lo más sensible del gobierno, que pasaba por los hilos
de poder que estaban en el Palacio Presidencial. Y en ese sentido contó con un apoyo significativo de la organización auténtica. O sea, la mayoría de las armas que recibe el directorio para esta acción fueron suministradas por la organización auténtica y en específico, más que por la organización, por miembros de la organización auténtica. Como es el caso, digamos, Menelao Mora, que tiene un peso significativo en las armas que entrega, Evelio Prieto, el propio Juan Alfonso Zúñiga. O sea, son compañeros que aportaron un importante alijo de armas para esta organización. Pero hay que hablar también, digamos, de miembros del 26 de julio, que también, fundamentalmente de la zona de Guanajay, Pinar del Río, tienen también un peso significativo en esa participación. O sea, no se puede hablar de que la acción del 13 de marzo, aun cuando la propia locución de José Antonio, que somos nosotros el directorio, sea una acción del directorio netamente. Es una acción que, coordinada o no, con otros factores, sí participaron miembros de otras organizaciones. Ya. La prensa, usted se refería a la prensa de esa época, pero recoge también por esas fechas en que se produjo justamente esta acción. El tirano se vanagloriaba de que el país llevaba ya más de 3 meses en total calma. Se duda, o sin duda alguna, tiene que haberle sentado muy mal este ataque que usted se refería. Explique entonces la virulencia de la respuesta, la represión multiplicada que se desató a partir de entonces. La represión estaba en el régimen de la Dina desde el propio 10 de marzo. O sea, la represión no es algo que se genera con el ataque a Palacio. Ya otros hechos habían también reprimido. No podemos olvidar, en este caso, otra acción también de los auténticos en Matanza, que también ocurría, que también había sido, que también había sido reprimido sangrientamente, y hay que ver esto parte de los golpes que la tiranía. Palacio generó una ola de represión que no se limitó a las propias filas del directorio, que de hecho es la que más lo sufre, ¿no? Pero que también se extendió a otros sectores de la oposición, como es el caso del mismo senador Pelayo Cuervo, que fue asesinado en la misma noche del 13 de marzo. Hay que hablar en el propio caso del ataque a Palacio, donde muchos compañeros, aun cuando en el listado de los caídos aparecen como caídos en combate, y sin embargo no fueron caídos en combate, fueron asesinados. Está el caso, digamos, de Panizo. Los compañeros refieren que estaba agonizando cuando se retiraban. Es una posibilidad de que haya sido capturado y asesinado. Eso mismo pasa con Gerardo Medina Caratay. Los que se retiraban refieren que estaba herido, pero después uno de los muertos. Enrique Echavarría Acosta y Celestino Pacheco Medina fueron 2 compañeros que salieron vivos de Palacio, y después sus cadáveres aparecieron en San Miguel de Padrón, asesinados. Incluso estos 2 hombres, casualmente ninguno está contemplado, o sea, en el parte oficial de la tiranía, por los sucesos del 13 de marzo, no aparecen como bajas en combate, no están registrados. Usted puede revisar la causa 248-57 y no se los va a encontrar como nombres de cuerpos reconocidos por los sucesos del 13 de marzo. Y está el caso de Evelio Prieto, que también salió vivo, herido, pero salió vivo, y fue por una delación capturado, torturado y asesinado, y su cuerpo fue llevado hacia el hospital militar, después, 2 días después, que es llevado al necrocomio, y también aparece como baja en combate, y como podemos apreciar también fue asesinado. Pero la represión también se extendió al resto del país, porque en el resto del país, de una forma u otra, varias personas escucharon la locución de José Antonio, inconclusa, pero se escuchó, y eso provocó de que personas salieran a la calle tirando tiros, por ejemplo en Camagüey, o en Oriente, en la zona de Guantánamo, un grupo de damas salieron en manifestación por el asesinato de Pelayo Cuervo, y eso también trajo respuesta. La tiranía también trató de opacar los sepelios, trató de que no hubiese congregación, que fueran poco a poco. En caso de José Antonio, por ejemplo, lo enterraron de noche para evitar la participación de las masas. O sea que la tiranía no solamente fue reprimir en el propio acto, sino que también hizo varias cosas. Digamos, silenció la prensa, otra forma de represión.
La comunicación oficial decía que solamente se iba a permitir como información lo que había salido, o sea, lo que pasaba por el parte oficial que transmitía. Radio Reloj dio un parte después de los sucesos, cuando se restablece la señal, pero ese parte se dio sin consentimiento de la tiranía. El noticiero que transmitió la CMQ, de las imágenes que se habían captado de asalto, tampoco habían sido censuradas, y por eso fue que se conocieron. Pero la tiranía trató de silenciar y de dar un clima de estabilidad en el país, como era lo que venía diciendo hasta ese momento. Claro que sí. Muchísimos fueron los factores, profesor, que conspiraron contra el triunfo de esta operación. Coménteme alguno de ellos. Mira, por lo general cuando se habla del 13 de marzo se habla de la no actuación del grupo de apoyo, cuando se habla de fracaso. Sin embargo, el ataque a Palacio y su fracaso es una suma de varias circunstancias. Creo que la primera que habría que hablar en ese orden tiene que ver con el mismo hecho de la simultaneidad de las acciones. O sea, el propio hecho de que Radio Reloj, el ataque, la toma de Radio Reloj y la toma de Palacio fueran simultáneas, provocó algo. El hecho de que el camión se retrasara, porque iba con una goma de baja de aire, porque además se extraviaron en el recorrido, provocó demoras. Y esa demora trajo como consecuencia que mientras José Antonio estaba diciendo que se había atacado Palacio, que se había ajusticiado Batista, todavía no había comenzado el ataque. Y eso trae como consecuencia que, por ejemplo, el aparato de la dictadura se alerte. O sea, como que era una sorpresa. O sea, la sorpresa se sigue dando. Pero provoca una reacción en el sentido de que la guarnición de Palacio, más allá de la cantidad que era la guarnición no estaba en Palacio. Estaba en Palacio los que estaban de guardia. El resto estaban francos de servicio. Y todo eso se movilizó. Incluso existe el testimonio de miembros de la guarnición que estaban hasta en Vereda Nueva. Y de Vereda Nueva se presentaron. El registro que existe habla de más de 72 miembros de la guarnición que se presentaron al conocer de los hechos. Que por la distancia donde estaba llegaron antes, durante o después de la acción, eso por supuesto es un elemento. La propia posición de los carros del SIN, el SIN también se movilizó de inmediato. El regimiento mixto de tanques desde Colombia también se movilizó y no había, aunque se concibió bloquear el puente sobre el río Almendar, eso no se bloqueó. Por tanto, ese movimiento de vehículos pudo hacerse en corto tiempo y llegar a Palacio. A ello hay que decir también, en el plan de acción se concibió tratar de estar combatiendo en todos los pisos. Eso no se pudo lograr. O sea, los asaltantes llegan a la planta baja y algunos al segundo piso, pero de ahí no, al primer piso, pero de ahí no se pasó. Consecuencia de eso, tampoco pudieron entrar todos. O sea, el coronel Fernández Miranda, jefe de la guarnición y cuñado de Batista, había preparado una ametralladora calibre 30 montada sobre patines, refiere en su libro, con ángulo cero, y esa ametralladora estaba emplazada en una de las puertas de acceso al patio interior. Por tanto, disparaba directo hacia la puerta por donde estaban entrando los asaltantes. Eso prácticamente paralizó a los asaltantes. Y no todos pudieron entrar. O sea, los comandos, como estaban concebidos, no pudieron actuar. Hay que hablar también de una falta de preparación. O sea, ellos mismos refieren que mucha de esa preparación fue ver películas, pero no fue netamente militar. Por tanto, no todos conocían del manejo de las armas automáticas. Y las armas automáticas tienen la desventaja de que cuando usted no la conoce, un ligero apretón del disparador y gasta todas las municiones. Y los asaltantes llevan con 2 o 3 cargadores por arma, cuando más. Por tanto, hubo un gasto excesivo de municiones que a la postre, con independencia que estamos hablando de una acción comando que no debe durar más de 10 minutos, pues, por supuesto, es un gasto y eso provoca una retirada. Hay que hablar también de la respuesta de la guarnición. La guarnición se activó, tanto los que estaban en la planta baja como los que estaban en la azotea, se activaron. Se habla del
visibilidad en los pasillos y los asaltantes tenían que moverse por esos pasillos. Por tanto, eran blanco fácil también de los pisos superiores. O sea, creo que esos elementos hay que considerarlos a la hora de juiciar. Habría que también decir el desconocimiento que tenían de Palacio. Es otro elemento que podríamos valorar. E incluso podríamos decir de gasto de municiones innecesarias a veces, que también, o sea, cuando uno lee las narraciones de los asaltantes, entraban, disparaban, y aquí dice, yo disparé, pero ¿a qué le tienes? ¿A qué le disparaste? O sea, creo que son elementos que habría que tener en cuenta también a la hora de valorar el fracaso de la acción. Hay miembros, o sea, cuando decimos no actuación de grupo de apoyo, no es que no todo el grupo de apoyo no estará. Hubo quien actuó y llegaron, pero no tenían las armas. Y el camión, digamos, que tenía una metralla de calibre 50, que estaba en el Chateau Miramar, ese camión llegó, pero a los efectos de ellos llegaron ya demasiado tarde, ya todo estaba, y lo que hicieron fue que se retiraron. O sea, como ves, hay varios factores que de una forma u otra están incidiendo. Incluso antes de comenzar la acción, el día 11, el directorio pierde un cargamento de armas importante en San Miguel de Padrón, en un encuentro con la tiranía, con la policía específicamente. Y ese encuentro incluye la pérdida de 2 fusiles antitanque que Menoyo, Carlos Gutiérrez Menoyo, jefe de la acción de Palacio, tenía concebido para emboscar, digamos, precisamente para los medios blindados que pudiera utilizar el régimen. Eso no se pudo hacer tampoco. Por tanto, estamos hablando no de un hecho específico que temiera, sino que estamos hablando de la confluencia de varios factores que de una forma u otra atentaron contra el éxito planificado. Eso es en el caso. Radio Reloj es otra cosa. Radio Reloj sí es una acción que se cumple satisfactoriamente, no hay ningún problema, no hay bajas en la toma de Radio Reloj. Las 2 bajas que tiene Radio Reloj no son en la acción, es en el regreso a la universidad. Una, la más lamentable, es en el sentido de la pérdida de José Antonio, la figura de José Antonio, y la otra es Néstor Bombino, que es herido cuando subía la escalinata. Pero por lo demás no tuvo mayor, o sea, la acción no cumplió el objetivo en el sentido de que no se pudo dar a conocer la locución completa. Lamentablemente fue interrumpida la transmisión en Televilla y por tanto no llegó, o sea, no es el famoso relay de que se dice que fue el que frenó, sino que fue la transmisión en Televilla donde se cortó y por tanto no pudo seguir transmitiendo José Antonio. Eso, a grandes rasgos, son los elementos fundamentales que podemos valorar desde el punto de vista de por qué fracasa esta acción. Sin duda, muy interesante acercarnos a la historia justamente un día como hoy, a estos sucesos del 13 de marzo. Profesor, hacemos un alto. Le propongo, con su permiso, en nuestra conversación.